Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio de lo que es centro de gravedad, pero en una figura formada por alambres. Vamos a ver cómo se determina el centro de gravedad en una figura formada por alambres. ¿Ok? Veamos el mandato del problema. Bien, entonces aquí la pregunta sería determinar el centro de gravedad de esa figura geométrica diseñada o elaborada con alambre. Entonces, en alguna parte de todo este alambre se encuentra el centro de gravedad. El centro de gravedad, habíamos dicho, es aquel punto donde se supone está concentrado el vector peso del elemento que estamos analizando. Y también en la teoría del centro de gravedad, nosotros vemos de que no siempre el centro de gravedad va a estar contenida en el cuerpo. Es decir, el centro de gravedad de esta figura geométrica puede estar en un lugar que no esté contenida en el cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado, el centro de gravedad no siempre va a estar también en el centro geométrico del cuerpo, ¿no? Dependiendo de la gráfica de la figura, el centro de gravedad puede estar desfasado con el centro geométrico del cuerpo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un elemento superficial, esta almohadilla es considerada como un elemento superficial. Un elemento superficial es aquel que dos de sus tres dimensiones, todos los elementos tienen tres dimensiones, pero un elemento superficial se caracteriza porque dos de ellas son similares. Por ejemplo, 5 centímetros, 15 centímetros, y la otra es totalmente diferente y mucho menor. Por ejemplo, en este caso serán quizás 5 milímetros el espesor. ¿Ya? Un elemento superficial más claro sería una hoja de papel. Una hoja de papel tiene dos dimensiones relativamente similares y una dimensión que básicamente es 1 milímetro, ¿no? Entonces es un perfecto elemento superficial. Un elemento lineal es aquel que tiene una dimensión mucho mayor que las otras dos. Ese es un elemento lineal, una cuerda, un alambre, una de sus dimensiones es mucho más grande que las otras dos dimensiones, ¿ya? Y un elemento volumétrico sería aquel cuyas tres dimensiones son relativamente iguales, son similares, no son iguales directamente, no, son similares. Un elemento, por ejemplo, este de acá puede ser un elemento considerado como volumétrico, donde sus tres dimensiones son relativamente similares, ¿ya? También un elemento longitudinal o lineal podría ser un marcador, por ejemplo, donde una de sus dimensiones es mucho mayor que las otras dos. Cuando lo vemos en corte el marcador, vemos dos dimensiones, una en X y otra en Y. ¿Ya? Las otras dos son similares, pero una de ellas es mucho mayor, longitudinal, lineal. Entonces, el centro de gravedad es el punto donde se supone se encuentra concentrado el peso. Entonces, si yo tengo un elemento cualquiera, cualquier elemento, y tengo su vector peso en un determinado punto, el vector peso siempre se ubica en el centro de gravedad del cuerpo, de todos los cuerpos, en el centro de gravedad. Entonces, si yo aplico una fuerza igual y contraria, o sea, de la misma magnitud pero en sentido contrario, en la misma dirección, de la misma magnitud pero en sentido contrario al vector peso, una reacción se puede decir, entonces el cuerpo quedaría en equilibrio si no tiene otras fuerzas que lo estén sometiendo. Y eso sería entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta almohadilla y nosotros logramos encontrar el equilibrio de la almohadilla en un determinado punto, significa que estamos colocando la reacción justo en el centro de gravedad de la almohadilla. Estamos colocando la reacción justo en el centro de gravedad y por lo tanto hay una anulación del sistema de fuerzas que intenta mover a esta almohadilla. Si nosotros colocamos en otro punto la reacción, la almohadilla no va a quedar equilibrada, va a caer, ¿no? Se va a mover, se va a caer. Entonces, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto por donde se encuentra el vector peso. ¿Ok?
no siempre va a ser el centro geométrico. En este caso coincide su centro de gravedad de la almohadilla con el centro geométrico, con la mitad, ¿no? Pero en una figura no regular, no uniforme, probablemente el centro de gravedad no se encuentre en el centro geométrico, ¿ya? Se va a ver desfasada un poco del centro geométrico. Entonces no siempre va a coincidir eso. Y en un alambre, si tiene una forma media extraña, el centro de gravedad, lo más probable es que no se encuentre contenida en el cuerpo. No va a estar en el cuerpo el centro de gravedad, va a estar como en el espacio. ¿Ya? Se dan esos casos, eso es normal. ¿Ya? Ok, entonces veamos acá cómo se analiza entonces el cálculo del centro de gravedad en alambres, en elementos lineales. Básicamente, la ecuación del centro de gravedad consiste en encontrar lo que le llamábamos nosotros el X barra, y el Y barra. La coordenada X barra es igual a la sumatoria de la longitud sub i por el X sub i, desde que i vale 0 hasta que i vale n, dividido entre la sumatoria de los L sub i, desde que i vale 0 hasta que i vale n. Entonces, de esa manera también se lo van a encontrar ustedes en algunos libros, la expresión de lo que es la coordenada X barra, y lo propio para la coordenada Y barra, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar estas expresiones para determinar el centro de gravedad de esa figura geométrica. Acá también es conveniente generarse un cuadro, una tabla, y entonces vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Entonces, en el gráfico que nosotros podemos observar, tenemos que dividirlo también en partes. Entonces, las partes en las que vamos a dividir, por ejemplo, en este caso, el primer tramo le llamaremos el tramo 1 o longitud sub 1, longitud sub 2, longitud sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 y longitud sub 8. Entonces, básicamente lo vamos a dividir este problema en 8 pedazos, en 8 partes. ¿Ya? Entonces, pongámosle sus nombrecitos. Este pedacito de acá va a ser longitud sub 1 y longitud 8. Tenemos 8 cuerpos. Entonces, en nuestra tabla vamos a colocar la figura número 1, que nos referimos a la longitud sub 1. La figura del elemento que estamos llamando figura 1 es vertical. Entonces dibujamos ese elemento. Ese es el que estamos llamándole figura 1 y tiene una longitud, un valor de 3 metros. Ponemos nosotros su valor. La figura número 2 es un elemento así, diagonal. De ese tenemos como referencia que tiene abajo 2 metros y la horizontal es 2 metros y la vertical es 2 metros. Es decir que acá nosotros tenemos esta distancia de 2 metros y esta otra distancia de 2 metros. Esos son datos, la figura 2. La figura 3. Entonces, acá la coordenada X. El elemento 1 está en un X igual a 0 en nuestro sistema de referencia que tenemos ahí ya establecido. Entonces en X el valor del centro de gravedad es 0. En Y, ¿cuál será el valor del centro de gravedad en Y de ese elemento? Entonces vean ustedes que su longitud es 3 metros, entonces tiene que ser 1.5 metros. Entonces, para no colocar a cada uno las unidades, normalmente lo ponemos arriba. Esto está en metros, esto está en metros y esto también está en metros.
Y la longitud de la figura 1, obviamente es directa porque allá está el dato, entonces son 3 metros también. Su longitud es 3. ¿Ok? Nos vamos a la figura número 2. La figura número 2 tiene obviamente su centro de gravedad aquí. Pero ese centro de gravedad tenemos que referenciarlo con nuestro sistema que tenemos establecido ya ahí, ¿no? Con nuestro sistema de referencia. Entonces, fíjense que este elemento tiene una longitud o una distancia entre un punto y el otro en X de 2 metros. Entonces su centro va a estar en 1 metro para X. En 1 metro para X. Entonces ese valor sería el centro de gravedad en X. 1 metro. Y el centro de gravedad en Y. El centro de gravedad en Y, fíjense a qué distancia está en nuestro sistema de referencia. Entonces medimos nosotros desde acá 3 metros y tenemos que llegar hasta acá. Entonces esto es 2 metros, ¿ya? Y entonces por lo tanto va a estar en la mitad también, en la parte de Y. Va a estar a 1 metro. A 1 metro, pero a 1 metro desde aquí a 1 metro. ¿No? Entonces tenemos nosotros 3 metros de aquí a aquí y 1 metro de aquí a aquí. ¿Bien? Entonces sería, el centro de gravedad estaría de la figura 2 a 4 metros en la coordenada Y. El centro de gravedad de la figura 2 estaría a 4 metros en la coordenada Y. ¿Ya? Ahora la longitud. ¿Cuál es la longitud de ese cuerpo? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la longitud? Tenemos esta referencia. Podemos aplicar ahí Pitágoras, ¿no? Porque tenemos la referencia de cuánto vale la base, si se puede decir, del triángulo que se formaría con este elemento. Tenemos la base y la altura, entonces podemos aplicar Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa de ese triángulo. Y en ese caso, la longitud de ese elemento vendría a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. De 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso sería el valor de la longitud. Sería raíz cuadrada de 8, ¿no? Raíz cuadrada de 8. 4 más 4, 8, raíz cuadrada de 8. Eso sería. Luego vamos a hablar del elemento 3, la figura número 3. La figura 3 es similar a la figura 2, pero su centro de gravedad de la figura 3 obviamente está ahí en el centro de la figura. Pero sin embargo, ese centro de gravedad de la figura 3 tiene una referencia en nuestro sistema de referencia. En X va a valer, si ustedes se fijan, tiene un valor de 3. Pues hay 2 unidades hasta aquí. Y este pedazo se encuentra en la mitad, a 1 unidad. Entonces estamos hablando de 3 unidades en X. Y en la coordenada Y va a estar a 4, porque está a la misma altura que el anterior. ¿Ya? Entonces en la coordenada en X tendríamos un valor de 3. En la coordenada X tenemos un valor de 3. Y en la coordenada Y tenemos un valor de 4. 4. Coincide con el anterior. El valor de la longitud va a ser igual que el anterior porque son similares. Entonces va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es raíz de 8. La figura número 4 es un elemento vertical que tiene su centro de gravedad también en el centro de esa figura y está ubicado a una distancia. Fíjense que el centro de gravedad de la figura 4 tiene 4 valores en X, 4 metros, y en Y tiene 1.5 porque es la mitad de 3. Si esto es 3, entonces está en la mitad, 1.5. Entonces en X tenemos 4 metros y en Y tenemos 1.5. 1.5. Y su longitud está dada de manera directa porque mide 3 metros. La longitud 4 mide 3 metros. El elemento 5 es un elemento horizontal. Es un elemento horizontal que justo está sobre el eje X.
pero su centro de gravedad está a una distancia de 5, fíjense, de acá hasta acá hay 2, más 2 son 4, más la mitad de estos 2, que sería 1, entonces sería 5 unidades en X, y en Y sería 0 porque no se desplaza ni un poquito, entonces sería en X5, en X, su X sub Y sería 5 metros, y el Y sub Y sería 0 metros, su longitud serían 2 metros. 2 metros. La figura 6 tiene un X sub Y que viene desde aquí hasta acá. Entonces serían 2, 4, 6, 7 y medio, 7.5, porque estos 3 metros, justo esto está en la mitad. Entonces 7.5 desde aquí. 2, 4, 6, 7.5 en X. Y en Y sería, si esto es 3 metros, está en la mitad, sería 1.5. Entonces en X tenemos 7 metros, y en Y tenemos 1.5 metros. La longitud de esa figura sería algo similar, formando un triángulo, ¿ya? Tendríamos que sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso sería 18, ¿no? Raíz de 18. Raíz de 18. Esa sería su longitud. La figura número 7 también tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Su coordenada en X sería desde acá, fíjense, desde acá hasta el origen. Entonces vemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.5 en X y una altura en Y de 3 metros. Entonces en X tenemos un valor de 10.5 y en Y tenemos un valor de 3 metros. Su longitud del elemento 7 son 3 metros. Esa es su longitud. Está en el dato del problema. La figura número 8 tiene un X, su centro de gravedad de esta figura va a estar en el centro, ¿ya? De estas otras están ahí, ¿ya? Entonces su centro de gravedad de esa figura tenemos que referenciarlo a nuestro sistema, sería desde aquí hasta aquí. Entonces medimos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Serían 13 metros. Entonces, en X sería 13 metros. Y en Y serían 3 metros. Está a una elevación de 3 metros el centro de gravedad de esa figura. Ahora, ¿cuál sería la longitud? El perímetro de esa circunferencia. Entonces, ¿cuál es el perímetro de esa circunferencia? Entonces escribimos ahí el perímetro, pi por el diámetro. Entonces será pi por el diámetro. Ese es el perímetro. En otras palabras, 3.1416, que vendría a ser pi, multiplicado por el diámetro, que vale 2 metros. ¿Ya? El resultado de eso, o 2 pi, es la longitud de la figura número 8. Una vez que tenemos la tabla ya completa, llenada, vamos a proceder a reemplazar en la ecuación, porque todos los elementos de nuestra ecuación están en la tabla. Entonces vamos a calcular el X barra. Nuestro X barra va a ser igual a L sub 1, dice la ecuación, L sub 1. Allá nuestro L sub 1 vale 3 por el X sub 1. Nuestro X sub 1 vale 0. Más L sub 2. El L sub 2 vale raíz de 8. Raíz de 8 por el X sub 2, que vale 1. Más el L sub 3, también raíz de 8. Raíz de 8. El dinero lo puedes escribir más abajo. El reflejo de la luz no lo dejas ver, por favor. Ah, ya. Lo escribimos un poquito más abajo. Entonces, tenemos lo siguiente para X. Para nuestro X barra sería igual a
L sub 1 que vale 3 por el X sub 1 que vale 0 más el L sub 2 que es raíz de 8 por el X sub 2 que es 1 más el L sub 3 que también es raíz de 8 por el X sub 3 que vale 3 más el L sub 4 que vale 3 por el X sub 4 que vale 4 más el L sub 5 que vale 2 por el X sub 5 que vale 5 más el L sub 6 que vale raíz de 18 por el X sub 6 que vale 7 más el L sub 7 que vale 3 por el X sub 7 que vale 10.5 y más el L sub 8 que vale 2pi, 2 veces pi. Esa sería la expresión del cálculo de X barra dividido entre la sumatoria de las longitudes, de todas las longitudes. Entonces vendría a ser el L sub 1 más el L sub 2 más el L sub 3 más el L sub 4, L sub 5, L sub 6, L sub 7 y L sub 8. Esa sería la sumatoria de las longitudes. Entonces con esa expresión nosotros obtenemos nuestro X barra. Y nuestro Y barra también tendríamos que hacer algo similar a eso. Entonces reemplacemos para el Y sub barra. Para el Y sub barra sería el valor de L por el Y sub 1. Entonces vamos reemplazando. Entonces esos serían los resultados del centro de gravedad. Tendría esas coordenadas. 6.56, punto y coma, 2.42. Hasta ahí el ejercicio. Como pudieron ver, es importante elaborarse esta tablita. Yo les recomiendo que siempre se elaboren esa tablita para poderlo ya trasladar a la ecuación correspondiente con mayor facilidad. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el siguiente video.